Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Qué hermoso día para permitir que las bendiciones de Dios fluyan a través nuestro. Y digo que fluyan a través nuestro porque siempre el plan de Dios es bendecirte para bendecir. Es que tú recibas para soltar, para dar, para ser de bendición. Bueno, sobre eso quiero hablarte en el día de hoy, pero antes quiero motivarte a que le puedas decir a alguien que ya estamos aquí, conectados, estamos en vivo, para poder disfrutar de la palabra de Dios, poder compartir algo bueno del corazón de Dios. Así que avísale a un familiar, a un ser querido, o comparte esta conexión con todos los contactos que tú tengas en tus redes sociales. Así serán más personas las que serán bendecidas, más personas serán alcanzadas. Y lo bueno de esto es que cuando Dios alcanza a una persona, con esa persona trabaja en la familia, trabaja en el hogar, trabaja en las amistades. Así que imagínate lo que tú causas cuando compartes la conexión, cuando compartes la palabra de Dios. Así que te animo en este momento a poder hacerlo. Comparte la conexión con todos los contactos que tú tengas. Te quiero recordar que puedes enviar también tus peticiones de oración para que estemos orando en acuerdo en la iglesia y creer que Dios va a responder con poder. También si tienes un testimonio, si Dios ya te ha respondido a una petición anterior, si has visto la mano de Dios en tu vida personal, familiar o en lo laboral o en alguna otra área, Dios ha hecho un milagro, Dios te ha bendecido, cuéntanos ese testimonio porque va a ser de mucha bendición para muchas personas. Cuando lo podamos compartir, otros se mantendrán en la fe, se animarán a seguir confiando en las promesas de Dios. Así que sea petición o sea testimonio, envíalos en este momento. Bueno, la conexión anterior hemos hablado un poquito del Dios que da. Hoy quiero seguir un poco más hablando sobre esto y para eso estábamos leyendo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. 2 Corintios 9, 10, que dice así: Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y te comenté que me gustaba cómo empezaba este versículo, y el que da. Y hablamos de eso, de quién es el que da. Damos gracias a Dios que hay alguien que da. ¿Y quién es ese que da? ¿De quién está hablando esta palabra? Bueno, es Dios el que da. Dios es el que da. Tenemos un Dios que da. Esto nos indica que nuestro Dios no es miserable, no es egoísta, no es tacaño. Y no solamente es un Dios que da, sino que es un Dios que da generosamente. Dios te quiere dar, Dios desea darte, Dios quiere darte y Dios tiene el poder para darte. Él siempre quiere verte bendecido, prosperado, que puedas avanzar en tu vida. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Pero tienes que creer que Dios te quiere dar. Tienes que aceptar la palabra, creer a la palabra de que en verdad Dios te quiere dar. Y para eso muchas veces hay que sacarse cierta clase de pensamiento que te impiden recibir de parte de Dios. Pensamiento de miseria, pensamiento de escasez, pensamiento de que yo no necesito mucho, o Señor, no quiero muchos lujos, o Dios, mira, solamente dame el pancito para el día. Bueno, esa clase de actitudes y esa clase de pensamientos, esa clase de oraciones, te impiden alcanzar todo lo bueno que Dios tiene. Porque de repente quieres, pero le dices a Dios, pero no. Quiero, pero no. Dame, pero no tanto. No me des mucho. Entonces estás todo el tiempo
con un sentimiento parece de culpa si Dios te diera mucho, si Dios te prosperara. Y Dios no tiene problema en darte mucho. Tienes que elevar tu manera de pensar a los pensamientos de Dios. Y para eso necesitas escuchar y llenarte de la palabra de Dios. Tienes que escuchar, recibir, llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra en tu corazón, pero te cambia la mente, te cambia la manera de pensar. Y si te cambia la manera de pensar, va a cambiar también tu manera de vivir, tu manera de actuar. Así que permite que la palabra de Dios vaya trabajando en tu vida. La palabra de Dios te transforma, te cambia, te renueva la mente y te lleva a prosperar. Te lleva a alcanzar cosas buenas de parte de Dios. Decláralo bien fuerte. Díselo a Dios. Tu palabra cambia mi mente y me prospera. Tu palabra cambia mi mente y me prospera. Escríbelo en el chat para que pueda quedar ahí establecido y pueda quedar sellado. Tu palabra cambia mi mente y me prospera. Bueno, eso es lo que hemos compartido en la conexión anterior. Quiero seguir un poquito más con esto y ver más allá de lo que nos está hablando esta palabra. Dijimos entonces que Dios da, pero ¿qué es lo que la Biblia me enseña o nos enseña de que Dios da? ¿Qué es lo que Dios da? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Claramente, da semilla al que siembra y pan al que come. Da semilla y da pan. Da semilla y da pan. Ahora fíjate bien que lo primero que Dios da es la semilla, no es el pan. Da primero la semilla y luego vendrá el pan, pero no da primero el pan. ¿Por qué Dios da semilla y no da pan directamente? Porque ¿será que Dios no lo puede hacer? ¿Será que Dios no podrá dar el pan primero? Claro que lo puede hacer. Si la situación lo exige, Dios lo puede hacer. Pero Dios es un Dios de proceso y Dios quiere que nosotros aprendamos los procesos y vivamos los procesos para ir creciendo, para ir avanzando en la vida. Él quiere que comiences por el principio. Quiere que aprendas paciencia, quiere que aprendas obediencia, quiere que aprendas fidelidad, quiere que aprendas buena administración, quiere que aprendas a desarrollar fe para convertir una semilla en pan. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos da primero semilla y luego el pan. Porque con la semilla debemos trabajar, debemos actuar, debemos tener una acción, debemos hacer algo con la semilla. Mientras si Dios nos da el pan, lo comemos y al otro día andamos pidiendo pan de nuevo. Pero sin embargo Dios nos quiere enseñar un proceso para que a través de ese proceso vayamos produciendo aquello que necesitamos. Vayamos produciendo aquello que en verdad estamos deseando. Fíjate bien a quién le da Dios semilla, a quién Dios bendice, a quién Dios prospera, a quién Dios provee. Dice la palabra de Dios que Dios le da semilla al que siembra, al sembrador. Quiere decir que Dios da semilla al que da, al que suelta. Dios es dador y Dios quiere que tú seas un dador. Dios quiere que nosotros seamos dadores. Dios quiere que cada uno podamos convertirnos en personas dadoras, generosas, que sueltan, que siembran. Es lo que Dios desea para nuestra vida y que nosotros podamos desarrollar en esta tierra, que podamos aprender a vivir basado en la siembra y en la cosecha. Quiero cosecha, tengo que sembrar. Quiero provisión, bueno, tengo que aprender a dar. Es fácil poder recibir y andar acaparando. Pero no hay nada mejor, y dice la palabra de Dios, te lo dije en la conexión anterior, que es mucho mejor dar que recibir, lo dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa vida también. Si Dios da, nosotros tenemos que aprender a dar. Dios da, Dios suelta sobre nosotros para que nosotros podamos soltar. Entonces, ¿a quién Dios le da? A los que dan, a los que viven del principio de la siembra y de la cosecha. Repite fuerte, declara esto bien fuerte. Padre, haz de mí un gran sembrador. Padre, haz de mí un gran sembrador, una gran sembradora. Escríbelo ahí en el chat.
Padre, haz de mí un gran sembrador o una gran sembradora. Eso es lo que nosotros debemos desarrollar en esta vida. Que no seamos egoístas, que no seamos tacaños, que no seamos acaparadores. Al contrario, que seamos distribuidores de las bendiciones que Dios suelta sobre nuestra vida. Si Dios no se guarda todo lo que tiene y Dios lo suelta y nos bendice y nos da, entonces ¿por qué nosotros vamos a tener otro espíritu, otra identidad o otro comportamiento? Si creemos en Dios, confiamos en Dios o tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos que tener el mismo espíritu y así como recibimos vamos soltando y vamos bendiciendo y vamos dando. Tenemos que convertirnos en grandes sembradores. No es lo mismo ser un sembrador que ser un jardinero ocasional. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo ser un sembrador constante en el reino de Dios que ser un dador ocasional. El sembrador está constantemente enfocado en la tierra, para ver cómo está la tierra, a ver cómo está la condición, está todo el tiempo pensando porque es lo que le trae la provisión, es lo que le trae el negocio, le produce el negocio o mantiene la familia. Bueno, el sembrador en el reino de Dios también está constantemente pensando cómo puedo sembrar, cómo puedo ser de bendición, cómo puedo dar a la obra de Dios, para respaldar la obra de Dios, para respaldar la iglesia, para respaldar mi casa espiritual. El sembrador está constantemente enfocado en el reino de Dios. El dador ocasional cada tanto da. Cuando por ahí parece que ya no hay más escapatoria, bueno, ahí da. El sembrador del reino, cuando recibe finanzas o ganancia, no ve dinero, no ve billete, no ve cheque. Lo que ve es una semilla. Porque siempre está pensando en sembrar, siempre está pensando en dar. Es muy importante eso. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos que vienen a tu mente cuando recibes algo, cuando Dios te bendice, cuando Dios te da? ¿Qué clase de pensamiento genera tu mente? ¿Para dónde sales corriendo? ¿Para el mall? ¿Para el supermercado? ¿Para las tiendas? ¿Para comprar online? ¿Para dónde sales corriendo? ¿Qué te dice tu mente? ¿Hacia dónde te indica? Es muy importante eso. Dice la palabra de Dios que el generoso pensará generosidades. Todo el tiempo generará pensamiento de generosidad. Y eso es importante que se desarrolle en nuestra vida. Que podamos nosotros también entender que cuando recibimos de parte de Dios, todo lo que recibimos de parte de Dios tiene un propósito. Aparte de bendecirte a ti, tiene un propósito divino que va más allá de ti, que es bendecir a los demás. Pero para eso tienes que soltar. Tienes que ser de bendición. El sembrador del reino de Dios siempre que recibe finanzas, lo que recibe dice, esto es semilla para dar, esto es semilla para dar. Pero sin embargo, el dador ocasional, en cuanto recibe algo, en cuanto algo viene a sus manos, bueno, está pensando en sus deudas, en sus cuentas o en sus deseos desenfrenados. Descontrolado. Es muy importante tener la mentalidad de un generoso, de un dador, de un sembrador. Es muy importante que puedas aprender a vivir para dar y dar para vivir. Es muy importante. Se crea un círculo donde comienzas a establecer bendición. Y lo mejor de todo esto es que el sembrador sabe perfectamente qué hacer con la semilla, porque es sembrador. Cuando recibe semilla y sabe lo que tiene que hacer con la semilla. Hay gente que no sabe qué hacer con la semilla. Hay gente que recibe semilla y recibe pan, se come la semilla y se come el pan. Se come todo lo que Dios le da. Porque no considera que hay una parte de lo que Dios le da para ser de bendición. Mira, siempre tienes que tener el corazón de decir, cada vez que Dios te bendice, esto lo quiero apartar para ser de bendición. Para el reino de Dios, para mi familia, para la gente, para mis amistades. Tienes que tener el corazón para bendecir a los demás. Quizás alguno dice, pero pastor, yo no recibo mucho, yo no cobro mucho, yo no tengo mucho. No importa cuánto tengas, si mucho o poco. Aún en lo poco puede ser de bendición. Ya te lo dije una vez,
La palabra del Señor nos enseña que el alma generosa prosperará, no el bolsillo generoso, el alma generosa. Y cuando uno tiene un alma generosa, enseguida encuentra cómo hacer que algo se convierta en semilla y cómo hacer que esa semilla se convierta en bendición. Entonces tienes que aprender a tener ese corazón, a generar ese pensamiento de generosidad, porque si no se te van a cerrar, se va a cerrar las bendiciones del cielo, las puertas del cielo se van a cerrar, las ventanas del cielo se van a cerrar sobre tu cabeza y va a parar la provisión, va a parar la bendición, porque Dios dice al final, le estoy dando a alguien que es egoísta, a alguien que es tacaño, a alguien que es mezquino. No, voy a correr, voy a soltar la bendición por otro lado, porque Dios da. Dios da y Dios quiere que tú y yo nos podamos convertir en personas dadoras, sembradoras. El sembrador dice, tengo que sembrar. El dador ocasional dice, si puedo, doy. Bueno, voy a ver, me fijo, voy a pensarlo, lo voy a meditar. Cuando uno medita el dar, viene tantos pensamientos contrarios que ese deseo de dar se te vuela, se te va. Pero cuando eres firme, cuando tienes el corazón de una persona sembradora, enseguida actúas, te mueves, reacciona a ese pensamiento bueno de parte de Dios, porque es de Dios, el dar es de Dios. Dios te va a guiar a dar. No digas, quizás sea el diablo, me estoy equivocando, es mi propia carnalidad. No. Es Dios que te va guiando a ser un sembrador, a ser dador. Un verdadero sembrador siembra en todo tiempo, en toda ocasión, en todo momento. Si tiene un problema, siembra para recibir un milagro. Si recibes un milagro, siembra porque está agradecido. Si no tiene problema y no necesita de un milagro, el sembrador siembra porque es sembrador. Porque es sembrador. No necesita muchas motivaciones para sembrar. El sembrador es lo que sabe hacer, es lo que quiere hacer y es lo que desarrolla. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros en el reino de Dios, ser sembradores en todo tiempo, en todo momento. No que la pandemia, no que los conflictos financieros, no que la situación, vamos en el nombre del Señor. ¿Quieres revertir esta situación? Sé un sembrador, sé dador, sé de bendición al reino de Dios. Siembra, ofrenda, da con todo tu corazón. No seas una persona encerrada en ti mismo y decir, bueno, tengo muchos problemas para atender lo de lo demás. No, si lo que tienes que hacer es ser un canal de bendición. ¿Quieres resolver tu problema? Sé un canal de bendición. Claro que por sembrar en el reino de Dios no le estás solucionando los problemas a Dios. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema. Dios no necesita que tú des ni que yo dé. Tú necesitas dar y yo necesito dar. Porque somos lo que necesitamos, la provisión de parte de Dios. Dios es Dios y es el dueño de todo el universo. Así que la Biblia dice, Dios dice en su palabra, si yo tuviera hambre, no te lo digo a ti. Si yo tengo hambre, no te lo digo a ti. ¿Entiendes? Dios no necesita de lo tuyo y de lo mío. Nosotros necesitamos ser fiel, ser obediente, hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, nos trae bendición, nos trae provisión, nos trae prosperidad, nos trae victoria, nos trae la bendición familiar. Tú haz lo que quieras. Tú haz como tú piensas, como te dice tu bolsillo, como te dicen tus cuentas. De acuerdo a lo que dice tu cuenta, tú quieres actuar, actúa de esa manera. Yo quiero actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña a dar, a sembrar. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, pondrán en vuestro regazo. Bueno, es lo que hay que hacer, es lo que hay que aprender y desarrollarlo. Y hacerlo no por obligación, hacerlo por amor, hacerlo por convicción. Vamos en el nombre del Señor. Sé un dador, sé generoso, sé sembrador en todo tiempo. Decláralo bien fuerte. Seré un sembrador en todo tiempo. Seré una sembradora en todo tiempo. Escríbelo ahí en el chat. Seré un sembrador en todo tiempo. Seré una sembradora en todo tiempo. Sé un sembrador, una sembradora. Conviértete en un sembrador, en una sembradora fiel. Y Dios no solamente te va a dar semilla, sino que también va a hacer que a través de esa semilla venga el pan. Dios te da la semilla y te da el pan.
pero para tener el pan hay que sembrar la semilla. El sembrador lo sabe. Si tiene semilla, sabe lo que tiene que hacer. Sabe que la única manera de tener pan es sembrando la semilla. ¿Quieres provisión? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres victoria? ¿Quieres salir de tus cuentas? ¿Quieres salir de tus deudas? Siembra en el reino de Dios. Ofrenda en el reino de Dios. Sé generoso. Todo el tiempo estás pidiendo por tu sanidad, tu liberación, tu victoria familiar. Y no hay nada malo en eso. Y Dios te lo da. Pero en algún momento tienes que saber que tienes que soltar y tienes que dar. Así como recibes, tienes que ser de bendición. Ahora, Dios da, dice la palabra del Señor, que Dios da semilla al que siembra, pero da pan al que come. Es muy interesante esto, le da pan al que come, al que lo disfruta. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé y no lo disfrute? Dios te quiere dar para que disfrutes la vida, para que disfrutes las bendiciones. Dios no te quiere dar y luego tú estás caminando por el techo todo el tiempo preocupado, nervioso. Y si no tienes una preocupación, la busca. Hay gente que hasta se enloquece por lo que pasa en Asia, en China o por allá, cuando todavía no resolvió ni siquiera los problemas de la casa. Vamos en el nombre del Señor. Pon el freno de mano en tu vida. Cálmate en el Señor. Lee la palabra. Confía en Dios. Agárrate del Señor. Sé un dador como Dios. Siembra y espera en el Señor. La cosecha y va a venir. Pero cuando Dios te dé la cosecha, cuando Dios te dé la bendición y cuando Dios te dé el pan, disfruta lo que comes en la mesa, no estés peleando, no estés discutiendo, no andes nervioso, cálmate, disfruta tu casa, disfruta tu negocio, tu trabajo, tu ropa, lo que tengas, disfruta, aprende a disfrutar de la vida, tengas mucho, tengas poco, aprende a disfrutar de la vida, disfruta de tu pan. El ser sembrador te va a garantizar la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que te da semilla para sembrar y pan para comer, dice que Él proveerá, multiplicará y aumentará. Eso es lo que va a hacer Dios en tu vida. Proveerá, multiplicará, aumentará. Es el corazón de Dios, así es Dios. Dios te da y no se conforma con darte. Dios te da y Él quiere proveerte, multiplicarte y aumentarte encima. Pero claro, Él tiene que ver que vas soltando, que vas dando, porque si no Él frena, dice acá no se puede dar, ya di y no suelta. Entonces no hay lugar para dar. Pero cuando sueltas, causa lugar para dar. Cuando tú das, estás causando un vacío, donde Dios dice, aquí hay un vacío, aquí tengo que llenar. Y es ahí donde Dios provee, multiplica y aumenta. No hay nada más lindo, más hermoso que ser generoso. Sé de bendición. Sé de bendición a la obra de Dios. Sé de bendición al reino de Dios. Sé de bendición a tu familia. Sé de bendición a tus amigos. Sé de bendición a la gente. Con esto quiero finalizar. Dice en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es muy importante que sepas que todo lo que hagas va a volver a tu vida. La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. Si tú siembras escasamente, entonces escasamente vas a recibir. Si siembras generosamente, generosamente vas a recibir. Depende de cómo está, cuál es la capacidad de tu corazón para dar, cuál es la capacidad de tu corazón para ser de bendición. Hay gente que tiene capacidad en el corazón para recibir, bien amplia, pero cuando llega el momento de dar, la capacidad para dar es pequeña. Aprende a tener un corazón generoso, dadivoso y sembrador. Y vas a ver las bendiciones que se sueltan sobre tu vida. Aprende a vivir para dar y dar para vivir. Crea un círculo de bendición. Oramos al Señor. Pero primero quiero orar por aquellos que necesitan aceptar a Jesús como Salvador. Si quieres las bendiciones de Dios, la provisión de Dios, si quieres ver cómo Dios te provee de semilla y de pan, te suple, bueno, es muy importante tener aquel que causa todas esas bendiciones, que es Jesús. El que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados, para que seamos perdonados. Y resucitó para darnos nueva vida, para tener relación con el Padre Celestial. ¿Quieres tener esta vida y quieres tener estas bendiciones?
repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi familia y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios y vas a tener hermosas experiencias con el Señor. Si quieres comentarnos que hiciste la oración, escríbenos en las redes sociales o lo puedes hacer en el chat privado para que podamos saber de esto que has hecho, o nos mandas un texto por WhatsApp. Baja la aplicación de la Biblia. Si no la tienes, para que leas la Biblia, lee los Evangelios para que aprendas más de Jesús. Y mantente siempre conectado con nosotros. Quiero orar por todos, para que veas la provisión de Dios en tu vida, para que venga a tu vida semilla y pan, y para que tengas el discernimiento, la capacidad de discernir qué es semilla y qué es pan, para que sepas qué comer y qué sembrar. Es muy importante en la vida tener esa capacidad de discernimiento para que te vaya bien y puedas prosperar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada sembrador, te pido por cada uno que da, te pido por cada uno, Señor, que tiene un corazón dadivoso, que lo puedas bendecir cada vez más y más. Pero te pido también por aquellos que quizás han dejado de ser bondadosos, sembradores, han dejado de ser generosos. Señor, obra con poder, obra en sus corazones, Señor. Mira la necesidad en que están, mira los conflictos financieros en los cuales se encuentra. Pon tu mano, Señor, sobre su vida. Revierte la situación, revierte la condición. Que esta palabra active la generosidad en los corazones. Que esta palabra active, Señor, ese espíritu sembrador, que cada uno se dé cuenta que sembrando se recibe, que dando hace que pueda volver la bendición a su vida, que dando, Señor, causa provisión sobre su vida y sobre su familia. Ayuda a cada uno, Señor, a quebrar con ese espíritu de necesidad, con ese espíritu, Señor, de pobreza o de temor, Señor, a los conflictos financieros, y que puedan comenzar a ser generosos en tu reino, en la iglesia, generosos en la familia, generosos con las amistades, generosos con la gente. Dios mío, obra con poder en cada uno y que cada uno se vuelvan grandes sembradores en tu reino. Los bendigo, Señor, y declaro provisión sobre cada vida, que la necesidad se vaya, que la escasez se vaya, que la pobreza se vaya, que las deudas sean pagadas, Señor, los conflictos financieros sean vencidos y venga provisión de tus manos, Señor. Dale semillas y dale el pan, Señor, pero que sepan qué hacer con la semilla, que puedan aprender el proceso de sembrar, de tener paciencia, de confiar, de esperar, y que vean, Señor, entonces la provisión y la cosecha, y disfruten de la vida, disfruten de lo que tú les das, disfruten de lo que tienen, sea mucho, sea poco, Señor, que disfruten de la vida y puedan caminar confiando en ti, que donde vayan y donde esté habrá provisión divina, habrá provisión del cielo, porque ayer sembraron y hoy cosecharán, y si hoy siembran, mañana recibirán su cosecha. Que puedan crear un círculo de bendición, que puedan vivir para dar y dar para vivir, para poder crear ese ciclo de provisión divina. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te pueda proveer grandemente. Dios puede. El asunto que encuentre espacio en tu vida para poder hacerlo. ¿Tienes peticiones? Envíalas. ¿Tienes un testimonio? También envía el testimonio. ¿Quieres sembrar en el reino de Dios? ¿Quieres ofrendar? ¿Quieres dar con todo tu corazón? Es tu oportunidad. Da, siembra, ofrenda. Sé de bendición. Si estás en Perú y lo quieres hacer en nuestra iglesia en Lima, Perú, lo puedes hacer escribiendo, llamando al WhatsApp de CLS Lima, Perú, y ahí te van a guiar, direccionar de cómo hacerlo y te van a dar información de nuestra iglesia allí. Si quieres hacerlo aquí en nuestra iglesia en los Estados Unidos, en Miami, lo puedes hacer a través de diferentes opciones, aplicaciones
para sembrar. Zelle, tienes Cash App, tienes PayPal, tienes el correo regular donde puedes enviar tu siembra, tu ofrenda, tu diezmo, todo lo que tú quieras sembrar o Dios te direccione. Sé un sembrador, sé una sembradora. Si lo que des a Dios no te va a salvar tu situación económica, si lo das, eso que tienes no te va a salvar, pero el sembrarlo en el reino de Dios, vas a ver que te va a proveer la victoria, la bendición y mucho más todavía. Sé un sembrador, una sembradora. Te quiero motivar también a entrar en nuestra cuenta de YouTube, Cristo la Solución Miami, donde tienes varias predicaciones que te van a hacer de bendición. Suscríbete si no lo has hecho. Al suscribirte nos das un gran respaldo. Y por último, te recuerdo las conexiones miércoles y viernes, 12 del mediodía, hora de Miami. Y los domingos tenemos la reunión presencial. Este domingo tenemos la fiesta de pacto de honra y fidelidad. Vamos a estar sembrando con todo nuestro corazón. Así que si estás aquí en Miami y quieres visitarnos a las 11 de la mañana, 11 de la mañana y quieres participar de esta fiesta de siembra, 11 de la mañana vamos a estar orando por todas las necesidades financieras, los problemas financieros. 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana. Para los que no pueden venir, la conexión para que escuchen la palabra es 11:45 de la mañana. Te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo la Solución Miami. Bendecidos en el nombre de Jesús.